12 años después del atentado que derribó las Torres Gemelas de Nueva York y que cambió para siempre el orden internacional, siguen abiertas las heridas de este trágico acontecimiento, especialmente para los familiares de más de 1.600 víctimas que siguen desaparecidas y que murieron incineradas y sepultadas bajo cientos de miles de toneladas de escombros de cemento y acero, después que 2 aviones que habían sido secuestrados por terroristas de Al-Qaeda se estrellaran contra los emblemáticos edificios. Desde 2006, solo se han conseguido identificar a 34 víctimas en un proceso que ha recibido numerosas críticas por parte de los deudos de los fallecidos, que desconfían incluso de que se reabra un nuevo proceso de criba. Según un comunicado de la Alcaldía de Nueva York, los escombros que van a ser analizados han sido recolectados en las zonas de construcción de la llamada Zona Cero desde hace 2 años y medio. Para algunos es de agradecer que la oficina forense no desista de su trabajo. Para ello, se han desarrollado nuevas tecnologías para realizar las pruebas de ADN. Se fue con la popularidad por las nubes y regresa como la gran esperanza del socialismo chileno para recuperar el poder. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha anunciado su candidatura a las elecciones de noviembre, en las que ya cuenta, según las encuestas, con el 54% de los votos. Estoy decidida a convocar una nueva mayoría política y social para llegar juntos a la presidencia de la República, para que tengamos un Chile que progresa en cada uno de nosotros, un país con más justicia, con más unidad, con más participación y también con mayor solidaridad. Tras el anuncio, Bachelet ha inaugurado una exposición sobre su periodo presidencial, que se extendió desde el año 2006 hasta el 2010. Como la Constitución chilena impide tener 2 mandatos consecutivos, Bachelet aparcó la política temporalmente y se marchó a Nueva York para dirigir la agencia ONU Mujer. El Papa continúa imponiendo su impronta personal al pontificado. Durante los actos litúrgicos de la Semana Santa, varias veces rompió el protocolo para saludar a la multitud y besar a los enfermos. Es de destacar, por ejemplo, que en la ceremonia del lavatorio de pies, por primera vez incluyó a una mujer, quien era además de religión musulmana. En efecto, el estilo de Francisco ha cautivado a los medios de todo el mundo, pero no solo por su humildad, sino por su mensaje. Ha convocado a los pueblos y a los gobernantes a superar las diferencias ideológicas y culturales y a trabajar por la reconciliación. El Papa Francisco ha puesto énfasis también en la necesidad de que la Iglesia haga una opción preferencial por los más pobres y marginados. Atrás quedaron los cuestionamientos por su conducta como arzobispo de Buenos Aires durante la dictadura militar que causó más de 30.000 asesinados y desaparecidos. Y es que no se podía esperar que el cardenal Bergoglio se enfrentara a la dictadura de su país cuando las directrices emanadas del Vaticano en tiempos de Juan Pablo II proscribían la participación en política de los prelados y les prohibía cuestionar a quienes detentaban el poder. Más de un centenar de prisioneros recluidos en la base militar de Guantánamo se declararon en huelga de hambre desde el mes de febrero pasado. Guantánamo es un territorio cubano usurpado por Estados Unidos y convertido en cárcel de presuntos terroristas internacionales. Desde la era nefasta del presidente Bush, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, tienen como política secuestrar presuntos enemigos en cualquier lugar del mundo que son trasladados secretamente a la prisión militar de Guantánamo.
Los detenidos permanecen allí indefinidamente sin que se les formulen los cargos. No tienen derecho a la defensa ni al apoyo consular de sus respectivos países. Ningún juez conoce de su situación y les están prohibidas visitas y todo contacto con el mundo exterior. Por denuncias de presos que han logrado ser liberados, entre ellos algunos de nacionalidad británica, se ha conocido el trato inhumano que reciben por parte de los militares norteamericanos, quienes practican cotidianamente las peores formas de tortura que han llevado a decenas de prisioneros a cometer suicidio. Los tratos degradantes e inhumanos están prohibidos en la legislación internacional, que es de obligatorio cumplimiento para todos los países. La abolición de la tortura como método de castigo en todos los estados se consideró como un avance de la humanidad desde el punto de vista ético y moral, y no se compadece con las naciones civilizadas. En las propias cárceles norteamericanas son comunes las palizas que sufren los internos por parte de sus guardas. La brutalidad policial constituye un grave problema denunciado por asociaciones, en particular de afroamericanos e hispanos que viven en la pobreza y cuyo número aumenta aceleradamente. Estos hechos, que son una afrenta para toda la humanidad, no le impiden a los Estados Unidos, considerado el mayor violador de los derechos humanos en el mundo, calificar cada año a todos los países por su conducta en el respeto a los derechos humanos. Estas imágenes corresponden a los cuadros del pintor colombiano Fernando Botero, expuestas en la Galería de Nueva York referente al tema de Guantánamo. Hablemos de la crisis económica que ha golpeado con fuerza a varios países europeos. Chipre, Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia están en la lista. ¿Pero en qué consiste la crisis? La crisis tiene dos elementos fundamentales. Uno es la quiebra del Estado, el llamado déficit fiscal, que impide atender las obligaciones sociales del Estado por falta de recursos. Y el otro elemento es la quiebra de bancos y grandes empresas, con la consiguiente disminución de la producción, lo cual ocasiona el despido masivo de trabajadores. Por cuenta del déficit fiscal, en esos países se ha reducido el presupuesto para la educación, para la sanidad pública y la seguridad social, y el cierre de fábricas ha disparado el desempleo. En España hay ya 6 millones de desempleados, el 26% de la población activa, cifra que se duplica en los menores de 25 años. Y a consecuencia de eso, 200 intentos de suicidio diariamente se producen en España por culpa de la crisis, informó el Hospital Universitario de la ciudad de Mallorca. Pero no todos pierden, no a todos les va mal en la crisis. El Instituto de Estudios Económicos de Berlín reveló que desde el comienzo de la crisis en 2008, los ricos se han hecho más ricos, la clase media se ha empobrecido y el número de personas sin protección social se ha incrementado considerablemente en Europa, incluida Alemania. A la debacle española se le añade el escándalo de corrupción que envuelve al presidente, al partido de gobierno y hasta la familia real, que puede sacarlos del poder, como lo está pidiendo el Partido Socialista. El último episodio de esta novela real fue la citación a los tribunales de la infanta Cristina, hija de los reyes y esposa de Iñaki Urdangarín, el principal acusado de delitos de peculado y tráfico de influencias. La infanta está siendo acusada de actos de encubrimiento a favor de su esposo, aprovechándose de su nombre como integrante de la Casa Real Española. Venezuela se juega su futuro. A menos de 8 días para que se celebren las elecciones, se recrudece el debate en torno al proyecto político que introdujo el presidente Chávez, llamado el socialismo del siglo XXI. La oposición, con su candidato Enrique Capriles, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la derecha continental, propone dar marcha atrás a las conquistas sociales alcanzadas por la Revolución Bolivariana, que convirtieron a Venezuela en el país menos desigual de América Latina.
El candidato oficialista Nicolás Maduro, por su parte, promete profundizar el legado socialista y cuenta a su favor con el fervor multitudinario con que fue despedido el féretro del presidente Chávez hace apenas un mes y a quien el pueblo todavía continúa rindiendo homenajes. Las elecciones venezolanas generan expectativa mundial por la influencia que ganó el bloque de países de Sudamérica y el Caribe, proponiendo un desarrollo libre de la injerencia norteamericana y en procura de un mundo multipolar basado en el respeto y la cooperación entre los países. Chávez también fue un gran detractor de las acciones guerreristas de Washington y por ello los gringos, durante los 14 años de mandato chavista, desplegaron toda clase de campañas mediáticas de desprestigio que lo único que consiguieron fue fortalecer el liderazgo de Chávez en toda la región. El resultado electoral entonces será de trascendencia para la política internacional. Los sondeos hasta ahora le dan una amplia ventaja de más de 15 puntos al candidato oficialista sobre su contendor, el gobernador Capriles. En vista de su inevitable derrota, la oposición desde ya está cantando fraude y descalificando al árbitro del Consejo Nacional Electoral. Hay que señalar que Venezuela registra el más alto índice de participación en los comicios, superior al 80%. La situación en la península coreana no deja de aumentar. He aquí los antecedentes históricos. Las dos Coreas fueron un solo estado que se dividió en la guerra de 1952, cuando una amplia alianza de potencias encabezadas por Estados Unidos se enfrentaron al ejército comunista dirigido por Kim Il-sung, abuelo del actual líder norcoreano. Esta alianza impidió que todo el país cayera en manos de los comunistas que estaban apoyados por la China de Mao Zedong. Un armisticio puso fin al conflicto y reconoció la existencia de dos estados, Corea del Norte con un régimen comunista dinástico y Corea del Sur con un sistema capitalista pro-occidental. Durante la Guerra Fría con la Unión Soviética, los Estados Unidos utilizaron a Corea del Sur como una avanzada militar y Corea del Norte destinó la mayor parte de su presupuesto a fortalecer la seguridad nacional. Fue así como construyó una capacidad nuclear a costa de su desarrollo económico. La tensión en la zona entonces no es nueva. Sin embargo, con la reciente doctrina del Pentágono se busca contener a las potencias emergentes de China y Rusia para conservar la hegemonía americana en el continente asiático, y es esta la verdadera causa de la situación actual. Las naciones del mundo que no están bajo la influencia de Estados Unidos han visto las agresiones contra Irak, Libia y Siria y las amenazas contra Irán y han aprendido que tienen que prepararse para defenderse de un eventual ataque o una invasión. Esto explica la retórica de Norcorea, que ha anunciado que responderá con un ataque nuclear a territorio estadounidense ante cualquier agresión. Los medios de comunicación occidentales han calificado de loco al líder norcoreano y lo acusan de ser el causante de la crisis, pero no dicen nada de la colosal maquinaria de guerra que han desplegado los norteamericanos en la región. A todo ello se añade el antecedente de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Japón en 1945, destruyendo a 2 ciudades y matando a más de 200.000 personas, un crimen de guerra que ha sido silenciado. En conclusión, según observadores internacionales imparciales, la única manera de aliviar las tensiones en la península coreana y evitar una catástrofe nuclear es que Estados Unidos repliegue todo su arsenal de barcos y aviones que amenazan a Corea del Norte. No cesa la sangrienta guerra civil en Siria. La ONU calcula en más de 80.000 los muertos y 2 millones los refugiados en 2 años de conflicto. El mes de marzo fue el más cruento desde el estallido de la revuelta.
Mientras el gobierno de Bashar al-Assad califica de terroristas a los insurgentes, las potencias europeas lo consideran luchadores por la libertad. Y es que los gobiernos europeos no comparten la orientación política de Siria, más cercana a Rusia, China e Irán, que tienen grandes inversiones en la exploración y refinación de petróleo y otros recursos naturales. La prensa occidental afirma que Assad es un dictador con más de 30 años en el poder y que por lo tanto debe ser derrocado. Sin embargo, países como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes son monarquías con más de 50 años y se caracterizan por ser regímenes antidemocráticos y corruptos, pero como son amigos de Estados Unidos, su legitimidad no es cuestionada. Esto demuestra la doble moral de la política exterior de los estados capitalistas. De otro lado, el gobierno sirio cuenta con el apoyo de las comunidades alauita y chiita, que son mayoría dentro de la nación, mientras los insurgentes pertenecen a la comunidad sunita y buena parte de los integrantes del llamado Ejército de Liberación son mercenarios y radicales musulmanes, entre los que se encuentra Al-Qaeda, que a diario comete actos atroces contra la población civil. Los enviados de la ONU han fracasado en sus gestiones por la intransigencia de los opositores al régimen que pretenden a toda costa la caída de Bashar al-Assad. China también ha propuesto negociaciones directas entre las partes, pero los insurgentes las han rechazado. Por su lado, la Liga Árabe reconoció al gobierno rebelde en el exilio y Reino Unido y Francia anunciaron el envío de dinero y armas. Es una pésima noticia porque ello significa cerrar la puerta a la solución dialogada y optar por la prolongación del desangre en el que, como siempre, las principales víctimas son mujeres y niños. Adicionalmente, existe el peligro de extensión del conflicto a todo el Oriente Medio, lo cual involucraría a Irán, Irak, Líbano y Palestina de una parte, y de la otra a las monarquías árabes apoyadas por las potencias occidentales e Israel. Es un escenario pesimista, pero a la luz de los acontecimientos actuales, el futuro es desesperanzador. La exposición que dedica el Museo del Prado a Joaquín Sorolla realmente supone el colmar una deuda histórica que el museo y que la historia del arte tenía con este gran artista, ¿no? Joaquín Sorolla es el último gran maestro de las colecciones modernas del Prado y a él necesitaba y pedía, como para cualquier otro gran maestro de las colecciones del museo, Rivera, Goya, el Greco, la revisión como gran nombre y gran figura de la escuela española, el último gran maestro que hasta ahora el Prado atesora en sus colecciones, que se le dedicara, que el Prado pusiera sus ojos sobre este artista. Y con esa perspectiva, el Prado ha escogido una selección, una antología de sus 100 mejores pinturas, 102 concretamente, para subrayar su calidad como artista y como gran heredero de la tradición española. Afortunadamente hemos podido contar con todas las obras maestras de Sorolla, todas las obras mejores que salieron de sus pinceles, y ese haber podido aglutinar obras dispersas por todos los museos del mundo y las colecciones particulares, obras que en muchos casos se ven ahora desde hace muchísimos años por vez primera, a esa circunstancia se da también la especial condición de tener la oportunidad de incluir dentro de la exposición el conjunto íntegro de los 14 paneles pintados por Sorolla para la Hispanic Society of America de Nueva York, que han podido ser vistos en otras ciudades españolas y que ahora coronan a modo de colofón la visión antológica que el Prado ofrece de la pintura de Sorolla. A Sorolla le importaba mucho cómo sus cuadros tenían que ser presentados, cómo tenían que ser montados y por tanto cómo tenían que ser enmarcados. No era un artista que descuidara esa faceta, sino que le parecían que era una cuestión fundamental a la hora de calibrar
el propio significado de sus obras. Por tanto, echando mano de fotografías antiguas, afortunadamente en un artista contemporáneo tenemos esa oportunidad de tener testimonios fotográficos, algo que por desgracia no podemos tener en otros artistas de generaciones anteriores. Hemos podido encontrar los marcos originales, cómo eran los marcos originales de algunas de las obras maestras de Sorolla, que por azares del destino los habían perdido y habían llegado hasta nuestros días de otra manera. El partido entre el mejor equipo del mundo, el Barcelona, y el campeón de la Liga Francesa, el Paris Saint-Germain, respondió a las expectativas de la última fecha de la Champions League. Las atracciones fueron Messi, quien resultó lesionado y no pudo salir a la cancha para el segundo tiempo, y por el equipo rival, el cotizado delantero sueco Zlatan Ibrahimovic. Aunque también brillaron Iniesta como conductor y el portero Víctor Valdés, quien fue exigido por los delanteros parisinos y respondió con seguridad. El buen defensor Thiago Costa estrelló un balón de cabeza en el poste y los argentinos Lavezzi y Pastore del Saint-Germain tuvieron una gran actuación. Empate a 2. El primer gol del Barça fue marcado por Messi tras un pase magistral de 20 metros del marcador de punta brasilero Dani Alves. Luego, finalizado el primer tiempo, ante una falta cometida por el arquero francés contra Alexis Sánchez, el capitán azulgrana ejecutó un penalti y marcó el segundo tanto. Por el rival anotaron el francés Mituidi y Zlatan en el tiempo adicional en una jugada polémica por un posible fuera de lugar. El próximo partido se jugará en Barcelona y será definitivo para las aspiraciones de ambos cuadros porque definirá quién pasa a las balones rosadas en las 18, que fueron un constante dolor de cabeza para la defensa contraria. Minutos tardó Cristiano Ronaldo en poner la eliminatoria a favor de los blancos. Gran pase de Mesut Özil y mejor definición del portugués ante Muslera. El peligro de los turcos lo protagonizó el incombustible Didier Drogba desde lejos. Y cuando más se estiraron los otomanos, llegó el segundo del Madrid, Benzema, en el segundo palo, aprovechando un pase de Essien y una indecisión coral de toda la zaga turca. Fallos, como los dos que tuvo el árbitro y que pudieron cambiar el partido, una mano de Khedira dentro del área y un penalti de Ramos a Burak Yilmaz. Jugadas diarias para mí difícil de ver. La estrella del Galatasaray recibió un pisotón y una amarilla, con la que además se perderá la vuelta la semana que viene en Estambul, como también lo harán Sergio Ramos y Xabi Alonso. Luego llegó otro gol, el tercero de los madridistas, que les pone a un paso de las semis. Gonzalo Higuaín, la dedicatoria para el suplente Pepe. Cuando salí a calentar me dijo que iba a marcar y le dije que si marcaba iba a abrazarlo. Eliminatoria encarrilada y ahora a centrarse en otras cosas. ¿Veremos a Iker Casillas en la convocatoria en Estambul? Levante la próxima. Levante. Yo pienso que sí, yo pienso que con Levante estará en banquillo.